preocupante. ¿Qué ocurre con estos vehículos que circulan por todo el Perú? Muchas veces llevando dolor y muerte. Hablamos de colectivos, sobre todo piratas, algunos gremios de colectiveros que hacen lo que quieren en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y evitan además la fiscalización de Sutran. Punto Final ha accedido a chats, audios, comunicación entre estos dirigentes que concertan para evitar la fiscalización, exigen ser recibidos por el propio ministro Nicolás Bustamante, es decir, se sienten amos y señores de un sector en el cual a diario tenemos muertos en el país. Veamos el informe de José Miguel Hidalgo. Buen día, le habla el señor Aldo Velázquez de los autocolectivos. Colectivo directo. Estamos bajando nuevamente los de Provincia Lima, pero esta vez ya no en buena actitud de conversar. Sí, juro. Saquen una reunión con el ministro de Transportes, pero sí o sí. Estas son las nuevas formas que utilizan ciertos dirigentes de los autos colectivos para pedir, o mejor dicho, para exigir reunirse con los más altos directivos del Ministerio de Transportes. Necesitamos culminar eso, hermano. En exclusiva, Punto Final revela preocupantes conversaciones grabadas que fueron enviadas al director de conflictos del MTC y a la misma secretaria del ministro, que les pedía: convoca una reunión para el día lunes, por favor, en todo caso para el día martes. Estamos bajando nuevamente los de Provincia Lima, pero esta vez ya no en buena actitud de conversar. La voz que acaba de escuchar es la del secretario de Actas de la Confederación Nacional de Transportistas de Auto Colectivo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, compañeros del auto colectivo. Quienes habla es el señor Aldo Velázquez de la Alianza. Aldo Velázquez Ayala pedía tener una reunión, pero sin intermediarios. La cita, según sus palabras, debía ser con el propio ministro Nicolás Bustamante. A ver si me puedes apoyar. Saque una reunión con el ministro de Transportes. Para este martes sería, el lunes están llegando los señores. Pero sí o sí, porque ese tema de la reglamentación ya hay que culminarlo. Velázquez se refiere a la reglamentación de la ley del auto colectivo, un logro de su gestión gremial obtenido a fines del año pasado, tras sostener reuniones con el exministro Juan Silva, un logro de este sector que, según sus propias palabras, está inconcluso. La conversación se torna preocupante cuando afirma que, de no ser atendidos, tomarán acciones. Los compañeros de provincia me dijeron: ¿cómo hacemos, Aldo? Nos vamos hoy día viernes y estamos nuevamente el lunes. Si el lunes ya nos quieren atender, tal como indicó el ministro de Transportes, que teníamos que trabajar una mesa permanente entre estos 10 días para poder modificar posiblemente la reglamentación, Aldo, vamos a tomar otro tipo de acciones. Finalmente hay un comentario que llama la atención cuando el dirigente de los colectiveros le recuerda a su interlocutor que durante las mesas de trabajo se hizo una promesa que está siendo incumplida. Nosotros no hemos participado en este 4-5 del paro nacional. Nada, si hubiese sido eso, hubiese una hecatombe. Y esa gente está totalmente indignada, siguen los operativos, les importa un pepino al MTC, a la Sutran que haya salido la reglamentación, ellos siguen. Siguen los operativos, señala Velázquez. ¿A qué se refiere? Hace un mes, esto es lo que decía el ministro de Transportes, Nicolás Bustamante, tras reunirse con un grupo de colectiveros que paralizaron la región Junín. Aparentemente, a los manifestantes, la estrategia de presionar a las autoridades con medidas de fuerza les estaría funcionando. Aspectos referidos a Sutran, ellos piden la desaparición. Nosotros consideramos de que habría que buscarle la fórmula del tratamiento, su reestructuración. Eso ya se va a determinar en la mesa de trabajo. ¡Aló! Hola, buenas tardes. Llamamos a Velázquez Ayala, quien nos confirmó que el Ministerio de Transportes sí les prometió cambios en la función de fiscalización de la Sutran, la superintendencia que se encarga de fiscalizar y sancionar a los vehículos informales en las carreteras del país. ¿En qué consistían estas promesas de modificación? Escuchen. Dijeron ellos, entonces tiene que la Sutran seguir fiscalizando de una manera educativa. 2-3 meses donde los van a sancionar, donde a ustedes les van a hacer ver sus errores, porque nunca se los ha fiscalizado de manera formal. Ellos hacen un compromiso con nosotros. ¿Tu tarjeta de propiedad, tu SOAT? Fiscalización educativa, señala Velázquez. ¿Significaría esto acaso que la Sutran ya no sancionaría económicamente a los infractores de la ley? Eso no tiene sentido. Es como decía la policía: no ataquen a los contrabandistas, no se vendan con los que venden droga por su seguridad.
Esa no es la función de la SUTRAN. Eso es cuando ya se da una falta del principio de autoridad. ¿Se está dando con este gobierno? Sí, se está evidenciando demasiado una falta de conocimiento, una falta de capacidad. Lamentablemente, pues a veces los políticos cuando hacen su campaña, en este caso parece ser que han negociado con Dios y con el diablo. Nosotros queremos que exista la SUTRAN, queremos que fiscalice, pero dentro de este periodo de adecuación, que puede durar 3, 4, 5 semanas, 1 mes, 2 meses, porque hay todo un proceso de adquirir la tarjeta de circulación de auto colectivo, y ese proceso de adecuación exista un periodo de fiscalización, pero educativo. ¿No se le va a llevar el depósito? No, le estoy... Y de ahí le va a llevar a la comisaría para que ¿Por qué me va a llevar el depósito? ¿Y cómo está fiscalizando actualmente la SUTRAN? Punto Final accedió también a una serie de chats grupales de los directores desconcentrados de esta superintendencia, es decir, de los jefes de fiscalización que operan en las regiones del país. Según estos pantallazos, los funcionarios recibieron la orden, nada menos que de suspender la fiscalización en las carreteras. Buenas tardes. La indicación sí fue que no se fiscalice informalidad, precisando la salvaguarda del personal. Buenas tardes, estimado señor gerente. Efectivamente, la indicación que se dio es que no se realice operativos contra la informalidad. Por favor, quisiera que se nos aclare. Según estas conversaciones, los jefes de las regiones quedaron sorprendidos y desconcertados frente a la orden de suspender la fiscalización a los informales. Por eso, uno de ellos exigió al gerente de articulación de esta entidad que se envíe la controversial directiva por escrito. Muy buenas tardes. Ante la comunicación por parte de su equipo legal dando las indicaciones de no ejecutar en vías nacionales y puntos fijos acciones contra las actividades informales de fiscalizaciones, se solicita de vuestro despacho el documento. Mucha coincidencia los audios con lo que ha sucedido en la SUTRAN, porque esto originó, y yo felicito a las unidades centralizadas como gremio, que se hicieron respetar, que se hagan los operativos. Bien hacen las unidades desconcentradas de SUTRAN, que son los jefes, en pedir el sustento, ¿no? Porque eso también los puede perjudicar. Entonces, no podemos incumplir nuestras funciones, ¿no? Entonces, yo sí haría un llamado, no por una rebeldía, absolutamente, pero sí por el cumplimiento de unas funciones institucionales. Increíblemente, los fiscalizadores de la SUTRAN recibían la supuesta orden de no fiscalizar. Y ante el pedido de que la directiva sea enviada por escrito, los directivos de esta superintendencia aclararon que lo hacían para proteger al personal frente a posibles ataques durante sus labores. Las medidas se deben tomar en virtud de la coyuntura actual, sobre todo por el estado de emergencia en las vías nacionales. Existiendo chats donde las mismas unidades descentralizadas están solicitando aclárenos por escrito. ¿Y qué ha pasado? Absolutamente nada. La falta de liderazgo del gobierno que transó con todas las partes, ofreciendo el oro y el moro, y estas son las consecuencias. En ningún momento hemos pedido, usted puede corroborarlo, si hemos dicho, señores, los operativos tienen que seguir, pero para los que estamos dentro de la formalidad, bueno, debe haber un tema de un factor de normativo, un factor de educativo, señores, esto no, esto sí, esto no, debe haber, sí, vamos a hacer eso. Nos prometen y al final nada. ¡Basura por la reglamentación del auto colectivo! Todo indica que el transporte informal va ganando terreno a toda velocidad. Una peligrosa ruta que ya está pasando factura y llevando a la quiebra a quienes sí apostaron por la formalidad. Transporte unido jamás será vencido. Transporte unido jamás será vencido. Otras empresas que prestan el servicio de Cusco-Sicuani ofreciendo un pasaje ahora de 10 soles debido al transporte informal que se tiene con los taxis, con los autocolectivos. Si bien este bus tiene una capacidad de 32 pasajeros, es con la forma como salimos en la actualidad debido al transporte informal que se va acrecentando día a día en la ciudad del Cusco.
Darío Tixo es un emprendedor cusqueño. Hace 20 años creyó que la formalidad era el único camino que existía para que su empresa creciera. Invirtió en vehículos de categoría M3, es decir, buses que cubren la ruta Cusco-Sicuani. Pero tras la aparición de los autocolectivos, su negocio está a punto de desaparecer. No es rentable porque con esta situación del autocolectivo venimos peleando. Esto del autocolectivo y la informalidad es como el cáncer al cuerpo humano. Porque en principio nosotros somos contribuyentes al Estado y ellos no contribuían. Creyó que si bajaba el precio del pasaje, podría mantenerse. Pero hoy está en pérdida. Ya no le resulta rentable hacer el servicio. Pagar impuestos, construir un terminal, tener a sus trabajadores en planilla, finalmente no fue un negocio. La informalidad se llevó de encuentro todo su esfuerzo. Este servicio del M1, M2 los ha matado, los ha matado a esas inversiones. Últimamente están limpias las carreteras, no hay ningún tipo de control. ¿No hay agentes de Sutran? No hay, y si hay solamente están en los terminales de origen o destino podría ser. Pero supervisando al autocolectivo, el transporte informal. No. Frente a estos preocupantes chats que ordenaban a los fiscalizadores no fiscalizar, pedimos los descargos de la Sutran. Ellos nos indicaron que no darán ninguna entrevista, pero enviaron este comunicado donde se lee: se recomendó tomar las precauciones correspondientes para proteger la integridad y seguridad de nuestros inspectores ante el riesgo de potenciales incidentes. Además señalan que estas recomendaciones no implican en ningún caso la paralización de actividades de fiscalización. Ya estamos alertados. La fiscalización en nuestras vías y carreteras es una obligación de las autoridades para salvaguardar la seguridad de los miles de usuarios que merecen un transporte seguro, digno y formal. ¿Tu tarjeta de propiedad, tu SOAT? Por favor. ¿Cómo se puede exigir garantía de seguridad a un informal? La muerte no puede ir sobre ruedas en las pistas de nuestro país. Lo acabamos de ver y escuchar. ¿Cómo invertir en un transporte seguro, de calidad, si los piratas hacen lo que quieren y se imponen sobre la autoridad política? ¿Dónde estarán los familiares de los ministros, congresistas y autoridades altas de gobierno que sí se ponen de acuerdo y se organizan para ir al Perú-Paraguay, repartiéndose entradas gratis, mientras todo el Perú quería ir al estadio, ¿no es cierto? Pero no se ocupan de los temas serios del país. Más adelante con este informe, pero ahora queremos contarles de otro flagelo que nos amenaza